Esto es Estambul, la mítica ciudad dividida entre Europa y Asia. Hoy hablaremos de cuál es la mejor forma de quedarse viviendo en Turquía, por qué hemos emigrado a tierras turcas siendo nómadas digitales, ¿habremos cometido un error? ¿Esta ciudad es para ti? Pues quédate para averiguarlo en esta serie de capítulos llenos de lugares increíbles y muchos retos. ¿Qué pasa? Esta muñequita, desde las 5 de la mañana, ha estado ladrando. Ella lo hace porque nos quiere proteger y muchos sonidos acá son nuevos para ella. Seguro te estás preguntando, ¿quién es esta perrita y por qué está herida? Déjame ponerte en contexto. Me llamo Frank, dejé mi país natal, Venezuela, con el objetivo de vivir de mi emprendimiento como filmmaker. En capítulos anteriores te mostré mi experiencia viviendo en Rusia, donde mi pareja rescató a esta perra de la calle que hubo que operar de emergencia, y también rescató a 2 gatos. Luego de muchos desafíos en el invierno ruso, decidimos venir a Turquía con nuestras mascotas, con la idea de emigrar, y hoy es nuestra primera mañana en Estambul. Los vecinos, animalitos, etc. Te tienes que comportar como una damita. Ahorita vamos a salir a explorar la calle. Sí. Yo también te quiero. Soy Frank Roth y estoy viviendo con animales en un nuevo país. Aquí todos somos extranjeros, inmigrantes, gatos y perros inmigrantes. Acompáñenme. Este es un pequeño Airbnb que rentamos por 2 semanas. Y en ese corto tiempo debemos encontrar un apartamento de contrato largo, de 1 año, y comenzar a compilar todos los documentos para tramitar nuestra residencia turca. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Frank Roth y sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el apartamento en Estambul y vamos a salir con Radita. Va a hacer su primera caminata en calles turcas. La vamos a pasar bastante bien. Ok, Rada no puede caminar en las escaleras. Fue una de las recomendaciones que le dio el doctor, así que la voy a dejar aquí. Nos encontramos en Cigangir, un barrio conocido por sus artistas, actores y población expatriada. Es un lugar en el que se respira mucha cultura pop y al quedar en una loma tienes una vista impresionante del Bósforo. Ok, Rada acaba de hacer lo que yo no quería que hiciera, pero como lo hizo en la calle, tenemos que recoger. But don't put to recycling, just in normal trash. Ok, Rada está presentando problemas de fashionismo. Perdió una patita, Yara se la acaba de acomodar y ella tiene que verse fashion. Miren qué interesante se ve Yara. Tenemos un gato aquí viendo a los extranjeros. Ahora te explico. Para emigrar a Turquía, técnicamente existen las siguientes opciones. 1. Por matrimonio con un nacional turco. Ese no es nuestro caso. 2. Por trabajo con alguna empresa turca. Este tampoco es nuestro caso, pues trabajamos online. 3. La Golden Visa o Visa Dorada. En Turquía puedes hacer una inversión en inmuebles por 400.000 euros a la fecha en que grabo este video. Y al hacer ese tipo de inversión, el gobierno te otorga la ciudadanía con un pasaporte turco. Y aunque a mí me encantaría comprar un apartamento en Estambul, esa tampoco es nuestra opción, pues no contamos con esa cantidad. Estamos hablando de casi $500,000 netos. 4. Visa nómada digital. Esta visa pareciera perfecta para nosotros, sin embargo, mi país, Venezuela, ni ningún país latino está incluido. Repito, al menos a la fecha en que hago y edito este video. Y además, personas que conocemos solo la han obtenido por 6 meses. Eso quiere decir que no es una opción para nosotros, pues el plan es vivir por una temporada larga, muy larga. Por cierto, el look que tiene Yara para caminar, solamente ir al mercado es una locura. Miren esto, yo estoy con mi sudadera, es mi suéter normalito y zapatos deportivos, porque mi plan es simplemente caminar y sudar. Pero ella no, ella ya quiere ir haciendo sus fotos fashion, pero yo me voy a vestir así después, por el momento no. Y bueno, seguimos explorando Estambul con Radita, la perra blogger, la perra extranjera.
Quizás ya ustedes lo sepan o quizás no lo sepan, pero se los cuento. Aquí en Estambul hay gatos por todas partes, hay perros por todas partes y la gente los ama, los cuidan, les ponen comida, casitas, suéteres y los animales aquí están gordísimos. La gente, los turistas, todos los cuidan, así que Rada y los gaticos que hemos traído aquí van a ser muy felices. Por eso Yara tomó la decisión de traerlos hasta acá. Nadie los va a maltratar y se van a sentir muy bien. 5. Permiso de residencia por turismo. Esta visa te permite quedarte en Turquía por un año, siempre y cuando demuestres que tienes el dinero suficiente para tu sustento. Y la ventaja es que esta visa es renovable cada año. Y sí, esta es la opción que tramitaremos. Aunque cada año el gobierno le agrega nuevos requisitos que la hacen más complicada y cada vez la están limitando más, aún así, nosotros nos arriesgaremos. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué quieren vivir en Turquía? Pues ya te lo explico. Ok, Ra está contentísima porque hoy está viendo un nuevo clima. No está en Rusia. En Rusia, acuérdense que estábamos en menos 20 grados, menos 30 grados. Y hoy estamos en un clima totalmente fresco, con vegetación, con nuevos aromas. Y estas dos hermosas chicas que están aquí atrás están felices. Y aquí enfrente de nosotros hemos encontrado nuestro parque favorito. Digo favorito porque esta es nuestra segunda temporada aquí. Careful. Yara está contentísima. Fashion, bonita, bella, preciosa. Otra cosa que nos encanta de este lugar es que cada esquina simplemente es mágica. Miren esto. Ok, este panda nos indica el lugar. Vamos correcto hacia nuestro parque. Como les estaba diciendo, aquí hay platos para que los animales coman. La gente en las mañanas, en la tarde, todo el día les ponen comida. Por eso todos los gatos aquí y los perros están gordos. Tenemos enfrente de nosotros una casita para perros. Puede ser el nuevo y próximo apartamento de Radita. It's a big dog here. Hello, my friend. Como les estaba diciendo, por ejemplo, dentro de esta casita hay un gran perro viejo. Se ve que está un poquito enfermo, pero muy probablemente lo estén recuperando. Y le construyeron esta bonita casa para que esté tranquilo. Bien, Yara me está diciendo algo que me causa un poquito de risa. Ella me dice, hay muchos animalitos aquí que están enfermos, pudiéramos tomar algunos y llevarlos al veterinario. Oh my god, ya pasamos eso con Rada y los otros gatos y los 3 perritos que rescatamos en Rusia. Imagínense venir acá y tratar de rescatar más animales. No tenemos abasto y dinero para todo eso. Pero quién sabe, a lo mejor pudiéramos crear una especie de fundación y entre todos colaboremos. Pero es complicado porque hay muchos animales en situación muy mala en distintos países. Y humanos también que están en muchos problemas en distintos países. Así que bueno, puede ser un tema de conversación más profundo para después. Yara y yo decidimos intentarlo en Turquía por los siguientes motivos. Al ella ser rusa, no ha logrado obtener una nueva visa para entrar a Europa. Y al menos aquí, es tierra neutral, donde ella y yo podemos tratar de estar juntos, siendo de nacionalidades tan distintas. Y tratar de tener una vida como artistas. Quizás no lo he mencionado antes, pero nuestro trabajo principal es ser productores audiovisuales y actores. Rada, te vamos a mostrar el lugar más hermoso, el parque más bonito que vas a ver. So, mi amor, how do you feel in your first morning in Istanbul? I'm checking apartment and I'm already excited. Ooh. New streets, new apartments for rent. Yep. I'm thinking maybe for this money we will not buy, rent apartment with a sea view, but this district anyway is my favorite. Ya tenemos unos gatitos jugando. Espero que esto esté enfocando bien. Yara me está diciendo que no le gustan las casas con este tipo de rejas, pero le estoy comentando que en Venezuela es muy normal porque hay mucha inseguridad. En cambio, por ejemplo, en Rusia no se ve tanto este tipo de casas así, porque claro, allá la seguridad considero que es extrema.
Ahora bien, Estambul ofrece una calidad de vida bastante buena, con seguridad, muchas actividades, lugares para explorar, y en mi opinión, cada rincón de Estambul es un escenario de película. Y siendo filmmaker, eso es perfecto para mí. También se puede decir que el costo de la vida no es tan elevado, pero eso depende mucho de cada experiencia personal, de tus finanzas, de tus ingresos, egresos, y también depende de con cuál país se los estés comparando. Además, en Turquía ha habido inflación estos años, y eso hace que cuando la moneda pierde el valor, los productos y servicios aumentan su precio muchísimo, haciendo que la balanza pierda su balance. Bien, Yara está muy contenta porque las flores están floreciendo muy rápido aquí, valga la redundancia, porque obviamente en Rusia no llega esta hermosura tan rápido. Eso es algo que ella extraña. Y debo serles honesto, el invierno tiene un encanto que me fascina, es genial, pero de verdad que sentirse más fresco y ver todo esto después de 4 meses de invierno fuerte, wow, se siente bastante bien para el cuerpo y para el cerebro. Y ahí tenemos unas señoritas alegres viendo a Radita con su vestido. Y amigos, este es mi parque favorito aquí en Cihangir porque tenemos una vista hermosísima y además puedes venir a relajarte o a hacer ejercicio. Aquí casi nadie está haciendo ejercicio acá. Aquí las personas vienen es a tomar y a comer, a descansar. Pero nosotros a veces veníamos a hacer ejercicio o intentar hacer ejercicio. Esto que estamos apreciando aquí, gente tomándose fotos y blogueando y haciendo cosas divertidas, es otra de las cosas que me parecen mágicas aquí porque como más amistoso. De verdad que por ese lado sí entiendo a Yara cuando dice que en Rusia la gente es un poco más seria. No es que sean serios, sino que es como más reservado. Especialmente, por ejemplo, para nosotros los extranjeros, con el idioma allá, es un poquito rudo. Aquí, a pesar de que el idioma es turco, la gente está más abierta a hablar inglés, porque hay muchos turistas. Ok, tenemos un problema porque este perrito quiere follar o matar a Rada, no sé. Vámonos. Miren, esta cestica aquí, esa cesta que vieron colgando es porque hay personas que viven en la parte de arriba, no quieren bajar y con esta cesta compran pan. Hay personas que pasan vendiendo pan, ellos gritan pan o dulces, pan, etc. Esta gente tira la cesta por la ventana, tiran la cesta con el dinero por la ventana, el señor que está vendiendo pone los panes o la comida, etc. y listo, una especie de delivery ergonómico. Radita está en modo vaca comiendo hierba. Vieron, hasta Radita está feliz comiendo hierba, sintiéndose bien. Y wow, no sé qué cantidad de cosas vengan, aventuras, problemas, porque la vida es una subida y una bajada. Creo que no lo he dicho anteriormente, pero estos viajes no son técnicamente por placer. Quiero hablarles mucho más a fondo de todo esto. Si hay un disfrute, pero hay un trabajo enorme. Yara está agarrando hierba para llevársela a los gatos para que coman. Los animales en general, ellos comen hierba para limpiarse el estómago. Nosotros tenemos que irnos a comprar algo de comida. Por el momento me despido, soy Frank Roth y espero que te suscribas al canal, por favor, por favor. Nosotros seguiremos caminando. Hasta luego. It's never too